pero hoy vamos sobre distribuciones de rango. Hicimos una introducción la, ayer y nos detuvimos cierto momento, pero ahora sí vamos a entrar en mayor detalle. Miren, en esta lámina sí se muestra eh, el caso de uno de los mapas de punto fijo del grupo de renormalización. ¿Han escuchado ustedes sobre la técnica del grupo de renormalización? Como nombre nada más. Un nombre extraño porque no es grupo. ¿Saben lo que es grupo en términos de, de álgebra? Es una estructura, no vamos a entrar en esa estructura. La estructura de grupo, la estructura de campo, todas esas estructuras, todos esos ejemplos. En, curiosamente, en física cuántica, que es una rama de la física, es muy importante la teoría de grupos. Eh, Existe una manera de resolver problemas en física cuántica o en mecánica cuántica que implica resolver una ecuación diferencial. Pero muchos problemas se pueden resolver sin desentrañar las soluciones de una ecuación diferencial, sino simplemente por la aplicación de, curiosamente, simetrías. Y las simetrías son transformaciones en el espacio que forman un grupo si cumplen con varios requisitos. Que existe un elemento que se le va a llamar identidad, que existe una operación entre dos elementos, que existe el recíproco o el inverso de un elemento, etcétera, etcétera. No es nuestro caso. Y así es más, nada más un comentario. En física estadística, en mecánica estadística, no hay, no ha habido algo semejante. El poder resolver un problema cuando se le ve, se detectan cuáles son las simetrías bajo ciertas transformaciones en un problema y luego se toma ventaja de ellas y milagrosamente se avanza en la solución, en obtener la solución. Entonces la mecánica estadística nunca tuvo esa curiosidad hasta que finalmente llegó una oportunidad y se explotó esa transformación eh, y se le dio a la técnica el nombre de grupo, pero no es grupo, en el sentido de que no tiene inverso, por ejemplo, avanza en una sola dirección. ¿Cuál es esa simetría que es distinta de todas las otras simetrías que se han empleado? Es el cambio de escala, es amplificar o al revés, reducir la escala. La transformación es amplificar. Entonces, grupo de renormalización es una técnica curiosa, parece que inútil, porque es como se escoge una transformación. Se escoge, bueno, se tiene un problema específico que se quiere resolver en mecánica estadística. ¿Qué quiere decir un problema que se va a resolver en mecánica estadística? Pues que se tiene un modelo y ese modelo contiene la definición de las interacciones de lo que se llaman grados de libertad. Los grados de libertad pueden ser partículas, moléculas, momentos magnéticos, algunas otras cosas supone que son sistemas que tienen muchos grados de libertad y ese número de grados de libertad se puede llevar a infinito y cuando se toma ese límite recibe el nombre el límite del límite termodinámico. Bueno,
Esta transformación es, por ejemplo, existe en mecánica estadística la llamada función de reparto o función de partición, que es o una sumatoria complicada, o si se tiene variables continuas, pues es no un integral, sino una serie de integrales múltiples. Em, y intentar hacerlo quiere decir, pues, empezar a sumar sobre los grados de libertad, expresiones que contienen los grados de libertad. Generalmente es la exponencial de -1 entre Kt, K la constante de Boltzmann, T la temperatura en grados Kelvin, por la energía que produce lo que se llama una configuración, un arreglo de espines o un arreglo de partículas o cosas de ese estilo. Y si se quiere empezar a evaluar la función de partición, pues se tiene que sumar sobre esas configuraciones. Y es lo que se intenta como una transformación, pero se arrepiente uno y luego echa uno marcha atrás y desbarata lo uno lo hecho con nuevas definiciones, que son cambios de variable en el sentido de reescalamiento, factores que multiplican. ¿Me expliqué? No me expliqué, ¿verdad? Estoy nada más hablando, pero estoy diciendo la verdad. Si no lo están siguiendo, pues lo siento mucho, luego lo vamos a ver en más detalle. La técnica del grupo de renormalización se volvió si no un arte, una artesanía. Es decir, se tiene un problema en mecánica estadística, se quiere resolver, ubica uno una transformación, que quiere decir, pues, eh, di el ejemplo de querer evaluar esa función de reparto o partición. Por ejemplo, se tienen espines, un modelo de espines, que los espines representan momentos magnéticos. Se intenta, pues, sumar grupos de ellos, de tal manera que va uno evaluando esa función de partición. Hace uno bloques de espines y puede uno sumar de 2 en 2 o de 4 en 4 de 10 en 10 los bloques, y después de hacerlo, se arrepiente uno y dice, pues es como si no hubiera yo hecho nada. Voy a la expresión que obtuve, que fue sumar espines por bloques, voy a hacer algo para que se vea como si yo no hubiera hecho nada. Es decir, los sumatoria de bloques de espines o grupos de espines, ahora se vuelven espines individuales y los rescala uno de tal manera que se vea lo más parecido la función de partición a lo que se veía en un inicio. Entonces es difícil de convencer a cualquier persona interesada en resolver un problema que haga algo parecido. Es un poco como era en la Odisea con Penélope. Llegaban los pretendientes y decía que no, que hasta que acabara de tejer quién sabe qué cosa, y en la noche la desbarataba. Entonces, ahí tienen una analogía directa. Eh, Quedó como artesanía en el sentido de que un buen físico dentro del área de mecánica estadística que emplea esa técnica, pues para el problema que quiere resolver, escoge una transformación que es útil, que permite llegar a algún sitio, que permite eh, avanzar en la resolución del problema. Estoy hablando vagamente.
pero eso es un mal eh, eh, miembro de la misma rama de la física, es una persona que es pues chambona en el sentido de que escoge una transformación y esa transformación pues no fue la buena. Tiene ese carácter. Entonces fíjense que eh, es como algunas de estas cuestiones en, en física o en ramas, otras ramas de la ciencia, en las cuales algo funciona, pero no se entiende. Es algo que lleva a consecuencias que si las comparan con el experimento, resultan este, ser no solo adecuadas, sino hasta precisas numéricamente, quizás hasta en muchas cifras decimales. Eso es lo que le pasó a la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es una rama de la física que genera predicciones muy precisas de varias cifras decimales de problemas de interés. Y no solo eso, sino genera también tecnologías. Pero en cuanto a entender, pues se queda vacío. Digamos, nosotros no vamos a hablar de mecánica cuántica, pero sí vamos a hablar del grupo de renormalización, que es análoga, es parecida. No se entiende este, precisamente sus características. Lo deja uno, pues, relativamente perplejo, ¿sí? Eh, y luego continuamos, si tenemos oportunidad en el curso taller, les voy a presentar algo que es la otra mitad, o sea, el grupo de renormalización, digamos, es una artesanía y funciona y se pueden dar ejemplos. Si tuviéramos el curso específico donde esas cosas se ven, muchos ejemplos, y veríamos que es precisa, pero no se entiende. Y pues ya hemos incursionado en ese tema y curiosamente se puede llevar a una novedad, un camino en el que ya se entiende que tiene que ver la entropía, y si me lo piden, se los puedo mostrar, pero pues ya por algún precio, porque para este curso lo que es gratis es lo que voy presentando. Entonces, por los años 70 y feria, se aplicó esta técnica del grupo de renormalización no a problemas de mecánica estadística, sino problemas de dinámica no lineal. Y fue notablemente, porque siempre sí fue él, definitivamente, Michel Feigenbaum, en los años 70, que tuvo la ocurrencia de aplicar esta técnica a problemas de dinámica no lineal, precisamente mapas que se iteran, como los que estamos viendo, y con interés en las rutas al caos, que ya mencionamos, son tres y nos vamos familiarizando con ellas. Y es un ejemplo, de hecho es el ejemplo más accesible, más sencillo del grupo de renormalización. La transformación que se escogió, se pueden escoger otras y hay otros ejemplos de aplicación de esta metodología a dinámica no lineal, pero se escogió que la transformación fuera la composición de función. O sea, que se le aplica ni más ni menos que al mapa, a la función f de x. Se le aplica esa transformación. Y es mucho más sencillo. Bueno, no lo vamos a comparar con un ejemplo de mecánica estadística, este,
pero vamos a verlo y es lo que está en esta lámina y es lo que quiero mostrar. Cuando se aplica repetidamente la transformación, y ocurre algo que es fundamental y es que cambia la naturaleza del sistema. Es algo que no se entendió al principio en mecánica estadística, porque siempre la tradición ha sido, pues me interesa un sistema concreto, que muchas veces es una sustancia, puede ser lo que ustedes busquen, carbón o agua o lo que fuera, cloruro de sodio, un cristal iónico. Y la tarea es obtener, calcular propiedades de sus estados de equilibrio, que tiene una colección enorme de estados de equilibrio. Se aplica ahí, en los puntos críticos. Es donde hay invariancia ante cambios de escala. Bueno, lo que ocurre con el grupo de renormalización es que cuando se aplica la transformación, cambia la naturaleza del sistema. Es decir, si quieren ustedes pensar que cuál es el inicio, cómo se define un sistema físico que yo quiero trabajar con el grupo de renormalización, pues se acostumbra a darle el nombre, el apellido, que proviene del apellido de alguien, Hamilton, y todo el mundo dice Hamiltoniano. Cuando se aplica el grupo de renormalización, cambia el Hamiltoniano, cambia la interacción. Si ustedes están pensando en un modelo de spines, ¿conocen el modelo de Ising? Es una caricatura de un magneto en el que cada punto de un látiz representa un ion o un átomo que tiene un momento magnético que no es cero. Y ese momento magnético pues es algo que ni siquiera está atado a ese sitio del látiz todo el tiempo, se suelta con la temperatura, tampoco es de la misma magnitud todo el tiempo. Y el modelo dice, ahí está colocado el momento magnético, el spin, es una flechita que ponen en cada sitio, y además vale lo mismo, no importa, fijo. Y luego lo acaban de amolar diciendo, pues nada más puede apuntar en dos direcciones, hacia arriba o hacia abajo, sobre un eje, ¿no? Todo eso no es cierto, pero es suficiente para generar un modelo tan simplificado que sigue siendo no trivial y dio lugar precisamente a un premio Nobel. Todos los premios Nobel en general son para trabajo experimental, este fue para trabajo teórico, y pues el modelo después es que no se puede resolver. Y entonces, pues, quien se lanza a la pista de baile y lo baila muy bien, pues es notado, ¿no? Ok, lo que hizo Feigenbaum fue, voy a aplicar esta técnica a un mapa y voy a usar una única transformación, que es la composición de función, que ya vimos es la que nos genera las trayectorias, porque se itera indefinidamente, ¿verdad? Y cuando se aplica una transformación del grupo de renormalización, cambia la naturaleza del sistema. Es la gran novedad. Si estaban ustedes diciendo, pues yo ya hice mi modelo de agua, con su dipolo y lo que ustedes quieran, y le aplican la transformación, pues se van a sorprender porque ya las interacciones entre moléculas ya no van a corresponder, ya cambiaron. Y eso causó gran confusión hasta que se entendió que esa era su mejor cualidad. Y es una manera de pensar distinta, porque si yo quiero conocer las propiedades de una sustancia, pues las desentierro
y las comparo con el experimento. Es una colección, digamos, infinita de estados de equilibrio. Pero si aplican esta técnica, es otra cosa, porque empiezan con una sustancia y a la primera vez que lo aplican, ya es otra, ya varió la sustancia, ya no es la misma. El modelo se alteró. Y cada vez que lo hacen, se altera, se altera, se altera. Y entonces, si lo hacen un número infinito de veces, pues están considerando un número infinito de sistemas. Entonces, en lugar de moverse sobre los estados de equilibrio termodinámicos de una misma sustancia, se están moviendo este, eh, en un conjunto muy grande de sustancias, de sistemas. Un absurdo. Y conforme se aplica, se cansa la transformación y dice, ya me cansé y hasta aquí llegué. Llego a un límite. Y eso se les llama puntos fijos. Y los puntos fijos son de dos estilos, que tienen su nombre. Son los puntos fijos triviales y los puntos fijos no triviales. Los puntos fijos triviales son los que siempre se van a encontrar. Siempre, 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 siempre. Y no sirven para nada. Nada más son una caricatura de lo que ya se sabía. Y el punto fijo no trivial es el que tiene eh, valor, pero nunca pueden llegar a él, a menos que hagan, eh, ya conociendo las cosas, este, sean eh, ingeniosos. Es decir, va a ocurrir que hay muchas variables, porque si yo tengo una representación matemática de una sustancia, aunque sea muy sencilla, pues tendrá sus variables termodinámicas, tendrá su temperatura, su potencial químico, su presión, tendrá sus variables termodinámicas. Pero si me estoy hablando de una sustancia, pues a la hora de escribir las interacciones de esa sustancia, hay otras variables. El momento dipolar en el agua, o la atracción de Coulomb, si es un cristal iónico, muchas otras cosas. Entonces, cambian todas esas variables, van cambiando, van cambiando, van cambiando cada vez que aplican esa transformación. Entonces, es muy curiosa porque nos lleva a explorar muchos sistemas en lugar de explorar las propiedades de un solo sistema. Y ahí radica pues lo que es el placer máximo, por decirlo de alguna manera, de un físico. Si alguien le pregunta, ¿qué es lo que realmente emociona a un físico? Es la universalidad. ¿Cómo es que los exponentes críticos del cambio de fase líquido-gas, que valen tanto, cómo es que eh, eh, vale para todas las sustancias que tienen equilibrio líquido-gas y terminan en un punto crítico? Y luego la sorpresa, vale también para no la transición de fase líquido-gas, sino hay mezclas de líquidos que se segregan, se rompen en dos fases, una más rica en un componente que en la otra, el otro componente, y también terminan en puntos críticos, la imisibilidad. Y si le miden los exponentes críticos, valen lo mismo. Dicen, bueno, pues ahora sí voy a buscar algo donde no va a valer lo mismo. Voy a agarrar un magneto que nada tiene que ver con un líquido, ni con ningún gas, ni con nada que segregue, y voy a medir el punto de Curie, los exponentes críticos, y valen lo mismo. Pero como ya toqué este punto, ¿qué es lo que emociona a un químico? Porque es otro gremio. Un químico se luce y apantalla a todos sus colegas, o simplemente tiene un placer enorme cuando sabe distinguir entre moléculas que son gemelas, indistinguibles, que tienen todas las mismas propiedades como los enantiómeros o como
estas cosas que son imágenes especulares, pero hay muchos otros ejemplos. Entonces, les digo, porque si un día hacemos una buena reunión con tragos y tenemos químicos y biólogos y físicos y se van a segregar en grupos, los físicos en una esquina y los otros en la otra, finalmente, ahí donde están los químicos, eso es lo que los emociona, poder distinguir en lo idéntico. ¿Qué es el equivalente para los biólogos? ¿Qué es lo que más emociona a los biólogos? Lo que observan es la diversidad en medios, en los sistemas ecológicos, se maravillan con la diversidad. Y estamos entrando a ver cosas de sistemas complejos. ¿Qué, qué hacen hasta la fecha los biólogos para compenetrarse y tocar la diversidad? Pues hacen trabajo de campo, me imagino. Basta ir a Tepoztlán, ahorita está rica ahí el asunto, bichos de todo estilo. Pero sí, le llaman, los gringos, ¿verdad? Le llaman a lo que extraen del trabajo de campo, les llaman tristes, ¿verdad? Bueno, en inglés es sad, que es Species Abundance Distributions. O sea, ya me fui muy lejos. Entonces, tres cosas. Regresamos al grupo de renormalización. Entonces, este grupo de renormalización se lo aplica un mapa. Cuando yo agarro una parábola y la compongo consigo misma, me da un camello, ¿verdad? Tiene un máximo, y hacen la composición de función y les va a dar dos máximos y un mínimo. Y la vuelven a aplicar y les da, pues ahora algo más complicado. ¿Nunca lo han hecho? ¿No lo han visto? Lo pueden hacer, por ejemplo, eh, lo hacen y cada vez que componen el mapa consigo mismo, cambia la función, se vuelve otra cosa. Es lo que yo les dije sobre el cambio de la naturaleza del sistema. Aquí, pues estamos en confianza, simplemente cambia la f de x, f compuesta con f ya es otra cosa. Y no es nada fin del mundo construirla. Entonces, si les da con la parábola, les da el camello y quieren hacer algo para que vuelvan a recuperar lo que tenían originalmente, pues el mínimo entre los dos máximos del camello, el camello es ese, ¿verdad? El dromedario es el que nada más tiene. Ya me confundí. No importa. Les da un máximo, un mínimo y otro máximo, ¿no? Agarran el mínimo y lo voltean para arriba y lo expanden, lo rescalan de tal manera, le cortan todo lo demás, que les vuelve a dar la parábola. Y lo vuelven a componer y lo vuelven a rescalar. Si es mínimo, pues para ver la parábola que tenía un máximo, pues la voltean. Y eso podrían hacerlo con una parábola. Pero también lo pueden hacer con cualquier función que tenga un máximo cuadrático, digamos, como la función coseno, ¿no? La función coseno tiene un máximo y luego un mínimo, ¿no? Pues agarran la mitad pues es igual que la parábola, ¿no? Y la componen ustedes muchas veces y les va dando cuestiones. Fíjense que si ustedes pintan o grafican en una hoja la parábola y la mitad de un coseno y las empalman y se van a la ventana y los ven contra la luz, pues arribita sí coinciden porque el máximo es cuadrático, pero no coinciden realmente en lo demás, ¿verdad? Y si ustedes hacen esa operación muchísimas veces con la parábola, y ya lo hicieron tantas veces que ya cumplen con esa ecuación, la segunda, que dice que lo mismo es componer que rescalar,
que es la definición de mapa de punto fijo. Lo mismo es, y tienen que encontrar, quieren saber cuál es esa función. Y también tienen que ver cuál es el valor de ese factor gamma. Para resolver ese problema tienen que encontrar f asterisco y también tienen que encontrar el valor de gamma. Pero si hicieran eso con una parábola o con cualquier cosa que tenga un máximo o cualquier cosa que tenga un mínimo, vamos a suponer cuadrático, no tiene por qué ser cuadrático, pero cuadrático para caer en el mapa logístico, y llegan al final también es algo que tiene mucho parecido con lo que empezaron, porque eso es lo que están haciendo como Penélope, ¿no? Ahí no se ve. Si yo invierto esta ecuación, la puedo escribir de otra manera, el segundo renglón, ahí sí se ve el tejido de Penélope y desbaratarlo. Ahí como está escrita, no, nada más estoy igualando la transformación con el rescalamiento. Pero vamos a suponer que ya llegaron al final. Ya componer es lo mismo que rescalar. Ya tiene el mapa del punto fijo. Ya que lo encontraron, pues lo grafican, si pueden, y lo comparan con la parábola, y los ponen contra la ventana, y ven de vuelta que no coinciden. No coinciden. Pero el mapa de punto fijo no es como lo era la mitad de la función trigonométrica. Sí vale más, vale muchísimo más porque tiene propiedades muchísimo más útiles. Entonces, lo que les dije tan tardado fue que el grupo de renormalización cambia la naturaleza del sistema y los lleva a un límite. Y en el caso de estos mapas los lleva a lo que yo llamo mapa de punto. Yo no, todo mundo le llama, todo mundo que sabe de estas cosas le llama mapa de punto fijo. Y el mapa de punto fijo del mapa cuadrático del logístico lo calculó Michel Feigenbaum en los años 70, hacia la segunda mitad de los años 70, y no lo logró obtener en forma analítica cerrada. Digo, es una función trascendental y podía nada más ver una expansión en series de potencias y lo podía calcular con la precisión que fuera, y ese fue su trabajo. Y pueden ir y ver esos artículos porque ya ahora eso es justo lo que les interesa. Van 50 años después, 40 años después, 50 años después, ya se conoce la forma analítica cerrada. No la conoció Michel Feigenbaum. Murió como en el 2020. Pero bueno. Y luego hay otra ruta al caos. Esa fue la duplicación de periodos. Está la cuasi periódica, de la que estoy evitando hablar con ellos porque si no nos vamos a enredar mucho. Pero si hay clamor popular, pues lo vemos. Pero mientras no lo haya, lo evito. Y hay una tercera ruta al caos, que es esta vía intermitencia, que es lo que nos está interesando justo ahora en el curso. Y que la facilona, la más sencilla, fue la que Bambi Hu, junto con Joseph Rudnick. Joseph Rudnick tuvo su fama más grande que Bambi Hu. Bambi Hu fue exactamente de mi edad, ya murió. Pero de eso no vamos a hablar. El caso es que aquí está. Entonces, ¿qué hace uno para conseguir ese mapa de punto fijo? Bueno, la característica principal es que se tiene un mapa que es tangente a la recta 45 grados. Y puede ser cualquier mapa o una vecindad de mapa que es tangente. Puede ser más complicado, pero se concentran en una vecindad para X pequeña. El punto de tangencia lo ponen en X igual a 0. Entonces es X positiva, X negativa, pero en un intervalo muy pequeñito de
el 0, x igual a 0. Y si se expande ese mapa, tiene que tener a fuerzas lo que está en el primer renglón, tiene que tener, sus dos primeros términos tienen que ser a fuerzas de estilo. El primero tiene que ser x, porque es tangente a la recta y igual a x. Y el segundo término, aquí se pusieron elegantes y en lugar de poner un número, un factor por x al cuadrado, pues fue importante hacerlo para z general. Entonces la expansión es la de arriba, ahí se empieza. La definición de punto fijo ya lo vimos en el segundo renglón. La solución, que no he dicho cómo se obtiene, es el tercer renglón. Y les digo, esa es la solución. Y el valor de gamma resulta ser ese 2 a esa exponente. Y como ustedes son también, tienen su iniciativa, rápidamente dicen, pues quién sabe cómo lo dedujo, pero yo quiero corroborarlo. Entonces, si ustedes expanden, fíjense, despejen, se puede despejar la x'. Si despejan la x', pues sacan primero un factor del lado derecho que sea x a la s exponente menos z menos 1. Y trabajan factorizando. Fíjense que lo que está en gris ya es después de haber despejado la x'. Por eso tiene allá raíz, como raíz es menos 1 entre z menos 1. Y si meten el x que está multiplicando adentro, pues se tiene que poner como x a la menos z menos 1. Y ya, lo pueden ir sacando, ¿no? O sea, lo pueden sacar. Y como aquí nomás hay proyector, pues no hacemos otra cosa. Fíjense que la solución es muy curiosa y conviene que se las diga. Es como que la x', una potencia, es lo mismo que la x a la misma potencia y luego un desplazamiento. Es más, a lo mejor le quiero llamar con otra letra, a lo mejor llamo y igual a x a ese exponente. Y entonces me dice y' es igual a y y luego ese desplazamiento constante. Entonces los dejo como pista de que hay algo visto a esa exponente, la solución de punto fijo en esa variable que ahí no está escrita, y igual a x a esa potencia, es simplemente el desplazamiento. Por ahí vino el. Entonces se despeja y es lo que está en gris. Y luego se abrevia con esta definición de exponencial deformada o exponencial q. Y pues lo pueden hacer. Y luego pues ya les dije que también las trayectorias todas del mapa de punto fijo tienen una misma expresión. Tienen la posición inicial x0, tienen, claro, la misma u y la misma z, y t es el número de iteraciones, todas. Pero fíjense, les voy a decir una de las propiedades que tiene el mapa de punto fijo y que ayuda. Primero es el mero mero, porque va a resultar ser que es el que gobierna muchas cosas y va a ir saliendo. Es el mero mero. Pero además es muy bondadoso. Por ejemplo, yo puedo agarrar cualquier trayectoria que tenga su x0, que tenga su u y tenga su z. Y luego yo agarro otra trayectoria que tenga un x0 distinto, que tenga un z distinto y tenga un u distinto. Y digo, pues ya son trayectorias de dos mapas totalmente diferentes, porque la no linearidad z es otra, y el factor u es otra, y la posición inicial es otra.
Digo, pues yo les puedo transformar una en otra rete fácil. Y ese es otro, o sea que todas las trayectorias tienen la misma expresión matemática y si yo quiero las puedo transformar unas en otras sin importarme que no me tengo que casar con un valor fijo de la z, ni del factor u, ni nada de ese estilo. Y vimos ayer rápidamente, porque era este juego, queremos obtener los números naturales y están en el panel de acá, en el panel derecho. Ya lo vimos, no lo vamos a volver a ver en todo detalle, pero en rojo es el mapa, en verde es la recta 45 grados, el mapa está escrito ahí arriba, fíjense que tiene esa Z mayúscula, que es esto, igual a 0, tiene el U igual a 1 y tiene el X' igual a X más 1, es un mapa lineal. Y le pongo X0 igual a 1, le pongo U igual a 1 a esto de acá. O sea, yo agarro y le pongo Z igual a 1. Y a la trayectoria le pongo X0 igual a 1. Y el U me molesta y lo pongo igual a 1. Y entonces me da que todas las trayectorias, pues es XT es 1 más T. Y entonces si empecé con X0 igual a 1, me da 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me da los números naturales. Y entonces vimos que el panel izquierdo es para obtener los recíprocos de los naturales, 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto, etc. Y que su suma son los armónicos. Y entonces está ahí el mapa que lo genera. Y ahí está una trayectoria que los genera. De vuelta, ahora X. Bueno, me va a dar los recíprocos, pero con signo negativo, porque me puse del otro lado del punto de tangencia. Entonces X0 es menos 1, U sigue siendo igual a 1. Y ahora, pues, sí son los recíprocos con cambio de signo. Comparen xt igual a 1 más t con xt igual a menos 1 entre 1 más t. Y lo interesante es que obedece esta fórmula con z igual a 2 y 2 menos z igual a 0. ¿Sí? Y las trayectorias obedecen esto. Tan, tan. Entonces, este es un juego en el que quiso uno obtener el conjunto de los números naturales y los números armónicos. Resulta que viene anunciado en las esquinas, ahí en rojo dice lo que ya habíamos visto el otro día, que este problema con z igual a 2, estas posiciones del lado izquierdo arremedan perfectamente los datos de incendios forestales en el estado de California, porque lo vimos. Y eso porque esto tiene que ver con distribuciones de rango. Luego ahora estamos viendo esta cuestión tenemos que avanzar, de los números primos. Existen aproximaciones para conocer cuántos primos hay hasta tal primo, o hasta tal valor de los reales. Y una muy conocida, pues es esta, que el número de primos pi de x hasta el valor x, es de la forma x entre el logaritmo de x, es una cota, es una aproximación. Y esto está sacado de Wikipedia, y esto es cómo va la diferencia, fíjense, pi de x es la de veras, es cuántos números primos tengo hasta el número real positivo x. Y la cota es x entre el logaritmo de x, que es muy famosa. Bueno, y pues el asunto es que se vaya, que este cociente sea 1 conforme avanza x, y aquí se va x hasta 10 a la 24. O sea, ahí se va a 0, o sea que pues sí funciona, ¿no? Conforme crece x, captura mejor y mejor el número de primos.
Pero existe una mejor cota, que es esta que está aquí abajo, y que se llama la función LI. Entonces, conocen la función seno o la función exponencial, esta se llama LI. Y su definición es esta que está escrita aquí. Es un integral. Con este integrando. Y es mucho mejor, ¿no? Fíjense, es ya para 10,000 ya le ganó a la otra, muchísimo. Es muy buena, mejora muchísimo, es buenísima esa aproximación. Entonces, para generar los números primos, aunque al principio no estén muy precisos, pero con mayor y mayor precisión conforme se avanza, pues se puso ese mapa, x' igual a x más u por logaritmo de x. ¿Por qué se puso ese mapa? Se puso ese mapa porque las trayectorias de ese mapa que está pintado en rojo es el recíproco de la función LI, con u igual a 1 y x0 igual a 2, como viene acá. Entonces, este ejercicio sesudísimo está hecho para divertirse en una tarde. Dice, yo quiero generar con dinámica no lineal, un mapita de esto, yo quiero generar los números primos, aproximadamente, porque si fuera exacto, pues entonces mejor ya sería uno famoso, ¿no? Bueno, más famoso entre la gente de teoría de números. Bueno, pero hablábamos esto de qué tan infinitos son los infinitos, ¿verdad? Porque veíamos los recíprocos de los naturales y veíamos que la suma de los recíprocos de los naturales, que son los números armónicos, convergen como logaritmo del número de sumandos. Y lo mismo con los primos, ya habíamos visto que divergen también, pero divergen muy lento, como logaritmo de logaritmo. Y entonces, pues vemos los recíprocos, ahora queremos obtener un mapa, que nos dé los recíprocos de los primos, para luego poderlos sumar, ¿por qué no? Del otro lado, y está aquí el mapa, está escrito ahí arriba. El mapa allá es aquel, y el mapa acá para los recíprocos es este otro. Y pueden ver los detalles. Ahí dice quién es el mapa, x', y aquí dice quién es la trayectoria, xt, que es una función h, y ahí dice quién es esa función, y les dice el valor, menos 0.5, pues es el recíproco del negativo del 2. Y entonces ocurre que lo quieren poner en la forma de mapa de punto fijo. Y sí se puede, pero con una variante. El mapa de punto fijo, no tengo apuntador, pues es pero sin el logaritmo de x, ¿verdad? Y se dice ahí que z es igual a 2 y luego el z mayúscula que es 2 menos z igual a 0. Y entonces, pues eso es lo que se puso para que fíjense que el mapa que está ahí arriba es este mapa con esta z. Y entonces falta decir, bueno, ¿y por qué le pusieron el logaritmo? Dice, pues porque somos tramposos. Cuando queremos que nos dé algo, pues vemos qué es lo que hay que poner y se lo pusimos. Pero no tanto. ¿Ustedes saben lo que son correcciones logarítmicas? Y sí les comenté, por ejemplo, de los exponentes críticos. Los exponentes críticos, puntos críticos en mecánica estadística. Si es una sustancia de nada más dos campos, o sea, dicho mejor, de dos variables, se les llama variables intensivas. Esos dos campos son temperatura y ustedes escogen si quieren hablar de presión o potencial químico. Pero los físicos desprecian los sistemas fluidos y mezclas.
Y los físicos que son muy presumidos, les gusta siempre, dicen, no, 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 hablo con el lenguaje de un magneto, el magneto de Ising. ¿Y ese qué campos tiene? Pues tiene la misma temperatura, pero el otro campo que tiene es el campo magnético externo, que es pariente, si ustedes gustan, del potencial químico. En fin, pero eso es nada más por decir algo. El caso es que para esos sistemas de dos campos, sí, casi se sacó el premio Nobel, se llamó Michael Fisher en la Universidad de Cornell, es lo que se llama un senior moment, ¿verdad? En fin, el caso es que lo que les quiero decir eh, es que los exponentes críticos, como hablamos ayer, en sistemas que son de dimensión 4 al real, tienen como los mismos valores de los exponentes críticos que se llaman exponentes clásicos. El calor específico tiene exponente 0, la compresibilidad isotérmica tiene exponente tiene exponente 3, la magnetización o parámetro de orden, el exponente beta vale 1/2. Son como el equivalente de los exponentes clásicos. Pero cuando bajan la dimensión y están en dimensión 3 o en dimensión 2, los exponentes críticos son distintos. Toman otros valores que son muy difíciles de calcular y son muy difíciles también de medir. Se lograron medir. Y como todo ocurre en 3 dimensiones, en los laboratorios en 3 dimensiones, pues se sabía que todo lo que calculaba uno de los exponentes críticos en el pizarrón daba los exponentes clásicos. Pero el experimento para los puntos críticos daba otros valores. Entonces se volvió un misterio el que se clavó todo el mundo a resolverlo desde los años 50, 60, 70 y generaron uno de los premios Nobel en mecánica estadística. Porque se obtuvo esa respuesta de cómo es que de dimensión 4 para el real los exponentes son clásicos, valores clásicos, y para dimensiones menores tienen otros valores, no triviales. Y se resolvió precisamente con la técnica del grupo de renormalización. Y les hice un análogo ayer que era el teorema del límite central, que es la distribución normal, juega el papel de los exponentes clásicos. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre la distribución normal. Pero hay una frontera y fuera de esa frontera, ya la distribución no es la distribución normal, son otras distribuciones y los eventos son independientes, son estos que llevan el nombre de Levy. Y ya son otra cosa, son muchas, depende, no es única, como en esto es otra frontera semejante. Y entonces viene lo que los verdaderos conocedores, los que saben distinguir el buen coñac justo, que son muy pocos, entonces saben que cuando hay una de estas fronteras, cuando se pasa por la frontera, en estas leyes de potencia se pasa por la frontera, aparece la huella dactilar de que se está en una frontera de esas, son las correcciones logarítmicas. Ahí en dimensión 4 se necesita a alguien que de veras es terco, 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 o hábil pero terco. Duro y dale, y encuentra que justo en dimensión 4, este,
eh, esa ley de potencias viene acompañada, trae un pegoste, que es un logaritmo, que no se ve nunca, porque pues si ustedes quieren graficar ese logaritmo contra la ley de potencia, ni pinta, pero se obtiene matemáticamente. Es la huella, es el humo de la pistola. Y eso ocurre en esa dimensión anómala, pero también ocurre en el teorema del límite central. Ahí en el momento eh, en que el segundo momento de la distribución diverge, ahí donde diverge, ahí, eso ya no estoy seguro si se hizo o no se hizo. Bueno, pero eso son las correlaciones logarítmicas. Entonces, si ustedes quieren contratar a alguien que les encuentre, digamos, eh, esas fronteras, pues pueden contratar a alguien que sepa. Pero si quieren, de eso presumía Michael Fisher, pero si quieren alguien que les detecte esas correcciones logarítmicas, entonces sí tienen que llamar un buen plomero, no cualquiera. Estoy exagerando para ustedes, ¿no? Bien, entonces eso es lo que hicimos ahí. En z igual a 2 da x, ¿verdad? Es lo que está ahí escrito. En el anterior era el mapa anterior, el de los naturales, era x entre 1 menos x. Pero aquí le estamos poniendo además esa corrección logarítmica, porque estamos diciendo, es que esa es la frontera donde la serie de los recíprocos de los conjuntos de números converge, o diverge o converge. Y esa frontera le corresponde a los primos. Bueno, y vamos a ver al final, ahí está en rojo en la esquina, el sistema físico para las distribuciones de rango, que son los terremotos o los sismos. Bueno, luego vienen los números de Fibonacci. Y los números de Fibonacci, pues sí los conocen, y conocen la razón dorada y conocen la regla que los genera, pero también conocen la fórmula de Binet, ¿verdad? La fórmula de Binet. Ya está escrita. Y lo que pasa es que las gráficas allá se puso para la razón dorada omega y aquí se puso para phi, un cambio de notación de omega a phi. Pero es una aproximación. Si yo quiero los Fibonaccis y le tumbo el exponente, el psi al exponente negativo, digo al exponente negativo, pues no me va a dar, para los primeros Fibonacci no me va a dar bien. Pero cuando ya avanzo en los números Fibonacci, son ya grandotes, pues ya no pinta ese término, o sea, tumbo, pero es la fórmula de Binet. Y aquí está la razón dorada y aquí está es otra propiedad. Y entonces resulta que el mapa es una recta, x más ux, donde el u, ahí dice quién es el logaritmo de la razón dorada. Y el x0, la posición inicial, se pone, si yo pongo eso, ese mapa, que está escrito arriba, y es una recta, y saco las trayectorias y pongo como posición inicial esa, me va a dar esa trayectoria que está en azul. Y al principio no va a obedecer con precisión a los números de Fibonacci, pero rápidamente lo va a hacer. Entonces, si quieren generar, ese es otro juego, otra curiosidad, que es generar los números de Fibonacci con un mapa. Simplemente resultó ser una recta que tiene una pendiente mayor que la identidad. Tan, tan. Pero quieren ver qué tan infinito es el infinito de los Fibonacci, y entonces ven los recíprocos, y eso es lo que están acá, los recíprocos con signo negativo, y les da esta otra recta, x menos ux, y si las juntan, da una cúspide. Bueno, el caso es que
con z igual a 1, fíjense, z igual a 1, z mayúscula, que es 2 menos z, pues también es 1. Que es el caso q igual a 1. Que por otro lado lo vemos para la exponencial q, es cuando la exponencial q es una exponencial. Entonces, para los números de Fibonacci, también el mapa de punto fijo nos funciona, y nos funciona con las dos zetas, minúscula y mayúscula, iguales a 1. Es otro ejemplo. Y en ese caso, pues sí converge la serie, como habíamos visto. Estamos generando conjuntos de números famosos, los estamos queriendo generar con dinámica no lineal. Y no tiene ninguna trascendencia, excepto que las distribuciones de rango asociadas que vamos a extraer ahora van a corresponder a datos de mortalidad infantil. Sí existen datos. Son clases de universalidad en el sentido de que cada vez que yo cambio z, me voy a otra, encuentro datos, que no es la ley de Sif. Y por último, digo, vamos a hacer los factoriales. Entonces, para los factoriales, lo vamos a hacer de manera aproximada y usamos la aproximación de Stirling. Esa forma de la... Hay otra más, ya se quitó un término, pero es la aproximación de Stirling. Y, y ahí está puesto el mapa. Fíjense que ahora sí cambió, es x más u por e a la x. Y ahí está la trayectoria. Y ahí está el valor de u. Y acá están los recíprocos. Y ahí está el mapa. Y aquí está la trayectoria. Y ahí está la u y la x0. Y resulta ser que también los puedo poner, los puedo encajar en la fórmula, en la expresión general del mapa de punto fijo para la ruta al caos vía la intermitencia. Y tan tan. Y también hay busca uno datos de veras para distribuciones de datos jerarquizadas, o sea, sorteadas de grandes a chicos, y es países que poseen armas de fuego por per cápita, ¿no? Entonces, pues la primera es Estados Unidos, pero ¿quién será la segunda? Bueno, es que me acuerdo nada más porque los hicimos hace tiempo. Es Irak. Bueno, entonces ahí están. Ahora sí, ya ni modo, vamos de a de veras. Ahora sí vamos de a de veras. Entonces vamos a ver cómo es una teoría que no conocen ustedes, que ya es vieja. Esa sí no es mía. Esa fue de Alessandro de Spignani cuando estaba todavía doctorándose en Roma. Y vamos a hablar primero de distribuciones que son tamaño, de magnitudes. No de frecuencias, de magnitudes, tamaños. Y entonces aquí está bien sencilla. Tiene 5 puntos. El primero es, como ahí dice, que es un método estocástico, pues digo que mis datos, mis muestras de datos, se obtienen de una función de distribución. Si yo saco de esa función de distribución valores de la variable aleatoria, pues genero una muestra. Y esa muestra pues, está generada por esa distribución. Esa es la hipótesis. Y la distribución se le llama pues, la distribución padre o parent. Se usa mucho en inglés parent distribution. Pero también se puede decir que es la distribución fuente o source. Y esa es esa P mayúscula. Los datos, las magnitudes son N mayúscula. Y la distribución que los genera, como la variable aleatoria es la N, es esa P mayúscula. Ya que la tienen, o ya que la imaginan, entonces calculan la distribución cumulativa.
Y hay la complementaria, lo que es la que está escrita ahí, que va desde los signos de integración, va de un valor n intermedio hasta el más grandote, n máxima, dice. La que no es cumulativa, pues va de 0 a n, ¿no? Y entonces viene este otro punto, que a ver qué les parece. Esa distribución cumulativa, pues se le llamó pi mayúscula. Y va del valor n al n máxima la integración. Pero el número de datos en la muestra le vamos a llamar n caligráfica. Esa es esa n caligráfica. Entonces, el n caligráfica por la distribución cumulativa va a ser igual al rango que denotamos con la letra K. O sea, y no K igual a 1 va a ser el más grandote. Aquí nos va a convenir poner K igual a 0, el más grandote, un recorrido. El más grandote, están sorteados. Y esto pues a lo mejor les causa extrañeza, van a decir, ay, ¿y ahora? Es buena pregunta, pues bueno, ¿por qué el número total de datos multiplicado por la acumulativa complementaria es el rango? Y entonces se quedan de a 6, ¿no? Dicen, pues, quién sabe. Y lo pueden pensar. Pero tarde o temprano caerán en algún entendimiento. El entendimiento aquí está, fíjense, si yo despejo, por ejemplo, entonces la pi mayúscula tiene que ser k entre el número de datos. Tengo esta fórmula. Y si yo llevo la integral de n con k igual a 0, n máxima, pues es 0 porque estoy haciendo la integral de n máxima, n máxima. Me da 0. Y entonces sí va porque pues es k igual a 0. Y luego yo voy ampliando el intervalo de integración poquito a poquito, voy bajándolo, el n desde n máxima, lo voy haciendo menor, y me detengo ahí donde caiga un dato. Entonces, me va a dar k igual a 1. Y así se van. Esa es la racionalización que les estoy dando el día de hoy. Y hay cosas aquí escondidas, por ejemplo, qué curioso, porque ¿qué hacen ustedes cuando abren un almanaque? Dicen, vamos a ver la frecuencia, o bueno, vamos a ver sí, la frecuencia de apellidos en español. Y entonces pues, salen, y entonces lo que hacen es que los ordenan del más abundante, que a lo mejor es García, ¿no? O a lo mejor luego el otro, pues a lo mejor es Ramírez, o a lo mejor es, ¿no? Y ahí van. Eso es lo que hacen. Siempre hay que sortear, a ver, de los millonarios de Forbes o billonarios de Forbes, pues agarran al que tiene más, los van sorteando de grandes a chicos. Dice, pues eso es lo que hace la gente para hacer esas distribuciones, tiene que sortearlos. Y el arte la acción de sortear realmente mata muchas cosas que estaban ahí metidas. Porque yo lo estoy rearreglando y ya se olvida después del rearreglo otros asuntos que quedan, los tira uno a la basura. Simplifica uno el problema porque desbarata uno muchas cosas. Entonces lo sortea uno. Y sí va a hacer, mastíquenle un poco, porque a lo mejor una manera de sortear, en lugar de sortear a mano, es hacer la distribución cumulativa. Es una cuestión, sortear. La distribución cumulativa modifica la distribución original, P mayúscula, y hace el operación de sortear.
Y ahorita, a estas alturas, lo que yo diga me lo creen, ¿verdad? Voy diciendo, ¡zas, zas, zas! Ah, pues sí, está fabuloso, pero ya me creen. No me... Se supone que ustedes también tienen que decir, esa no se la paso, me pueden decir. Entonces, ya que estamos ahí, dice, bueno, pero yo quiero la n de k, porque estoy integrando desde n hasta n máximo. Ya la completé toda, porque ¿quién es n de k? Es la distribución tamaño-rango. N es el tamaño, son tamaños. Es la distribución, yo necesito n de k. Pues despéjenla. Entonces todo lo que tienen que hacer es despejarla. Y n de k es la distribución tamaño-rango asociado a esa muestra de datos. Y aquí les voy a decir, porque estamos como si uno tuviera otra profesión y la profesión fuera la de ser gente que sabe de probabilidad. Eso luego se los voy a decir. La n de k, la p de n es una distribución de probabilidad, pues es la de donde salen los datos. La pi mayúscula es una distribución de probabilidad, es la acumulativa. La n de k no es distribución de probabilidad. Y entonces búsquenle y encontrarán que se le llama, en inglés, se llama quantile. Quantile. Y no es una distribución. O sea, no califica, no llega a tener las propiedades de una distribución de probabilidad. Quantile viene, por ejemplo, se usan... Ay, ¿qué usa la gente? Se usa mucho, por ejemplo, para ver muchas cosas. Se divide el intervalo en 10 y se les llama decilos, deciles, o 4. O si quieren ver las clases sociales, desde la clase baja, clase media, dividen en tales, les llaman decilos, ¿no? Entonces, viene de ahí la palabra quantile, sin decir en cuánto están dividiendo, porque a lo mejor dividen, ya se les ocurrirá en cuánto. Pero de ahí vienen de ir separando los datos en tramos, en clases. Bueno, ya aprendimos mucho, pero no hemos ni empezado. Entonces aquí viene, dices, bueno, vamos a ver estas distribuciones fuente. Y entonces dice uno, bueno, pues voy a ver la que decae más lento, uno entre el logaritmo de n. Y luego todas las que son como leyes de potencia inversas, uno entre n, uno entre n cuadrada, uno entre n cúbica, uno entre n a la 1.5, uno entre n a la alfa. Ahí están pintadas. Y luego, pues vamos a poner, si era 1 entre el logaritmo de n, pues vamos a poner 1 entre exponencial de n, que con la aproximación de Stirling es el factorial, ¿no? Y en medio están todas las leyes de potencia que decaen. 1 entre n a la alfa. Alfa va variando. Y ahí se puso lo que sería la corrección logarítmica. 1 entre n cuadrada por logaritmo de n. Y luego del otro lado, pues está en escalas logarítmicas. Y claro, las leyes de potencia se vuelven rectas, pero la exponencial y el logaritmo no son rectas. Y ahora viene el asunto. Este es interesante porque es la mera mera. Entonces se considera que la distribución fuente es n a la menos alfa. Va proporcional a n a la menos alfa. Y alfa se le pone mayor que 1. Y esa es la fórmula que teníamos. K entre n caligráfica y luego la integral de nk n máxima, pero ahora sí el integrando es n a la menos alfa. Y si hacen esa integral les da esto que está aquí. Tan, tan. Ya estuvo. Y si quieren emplear las definiciones del logaritmo q y exponencial q, aquella que está allá arriba la pueden reescribir
de esta manera. Es un ejercicio muy rápido, directo, prácticamente. Pues nada más le, le suman y le restan menos 1. El 1 entre 1 menos Q, pues es 1 entre 1 menos alfa. O sea que alfa es Q. Y luego para completar la definición, 1 menos alfa, pues es 1 menos Q. Entonces para completarle, pues le sumo y le resto 1 y pues ya me da esto. Y si despejo, pues me da esto. Entonces es la exponencial deformada con el exponente alfa. Y vean lo que pasa cuando Q es mayor que 1. No. Si Q es mayor que... Si Q es mayor que 1, entonces ese segundo término es negativo, ¿verdad? No. No, lo que quiero es... Bueno, no quiero... es que a lo mejor lo puse... Sí, este es con alfa positivo, o sea, hay un signo ahí. Pero lo que quiero decir es que si hacen ustedes crecer la X y el término este 1 menos Q es un número que sea positivo, entonces, pues va, crece y crece con X y va a llegar un momento que le gana al 1, ¿no? Le gana al 1. Y un momento que ya dice, pues, ¿para qué le pongo el 1? Pues lo tiro, tiran el 1 y ya les da proporcional a esto. Esa fórmula, tirando el 1 para K grande, les da, es eso. Entonces, ay, pues ya obtuve la ley de sí. Sobre todo cuando alfa es 2, ¿no? Porque entonces me da K a la menos 1. Va como el rango, o sea, es la ley de sí. Se metió aquí la distribución gaussiana. Dice, pues, ¿por qué no vamos a meter la distribución normal? Entonces está la distribución normal en amarillo. Y entonces lo que obtiene uno con la fórmula esta que estamos viendo es la función de error. Esa F, que es la función de error. Para la gaussiana que está ahí arriba. Y después de uno despejar la distribución tamaño-rango n de k ya está en gris. Está bien hecha ahí. Dice quién es pi0. Ese parámetro. Y es es la función inversa a la función de error. ERF a la menos 1 es la función inversa. Y si ponen el promedio en 0 y ponen la varianza a 1 y se llevan el máximo, pues les da esta fórmula sencilla. Si quieren la distribución gaussiana. Por ejemplo, una muestra de datos que obedezca a la distribución normal, ¿no? Y aquí vino ese asunto de las analogías, que tropezarse con analogías pues es una de las mejores cosas que pueden ocurrir para alguien que está en estos asuntos, porque les permite comparar dos lenguajes. Y para este curso taller, las analogías es lo más importante. Y entonces, pues, ¿dónde venden las analogías? Pues quién sabe dónde las venden, pero, sería buena idea. Ustedes no tienen mucho dinero, ¿no? A lo mejor se les antoja comprar una analogía, ¿no? Pero pues son caras. Bueno, pues, ya estamos aprendiendo a ponernos, Bueno, el caso es, y eso es muy, muy importante, porque las analogías, si no es lo mismo, tienen que desencajarse, alejarse, ser distintas en algún momento. Si, si una analogía persiste, este, y hay que sospechar. Y si la analogía nunca se va, si nunca se va una analogía, y pueden ver que nunca se va a ir, entonces descubrieron algo muy valioso que es otra manera
de ver el mismo asunto, el mismo fenómeno, la misma cuestión. Es como un verdadero diccionario. De un lado tienen un lenguaje, el de la distribución, en este caso la distribución es tamaño-rango, y de otro lado tienen otro lenguaje. Y en eso se basa mucho de lo que queremos, que ya hemos hecho, pero queremos seguir haciendo sobre los sistemas complejos. Si no hubiera analogías robustas, o sea, totales, sería una tontería, una estupidez decir, ay, pues vamos a agarrar la dinámica no lineal y con la dinámica no lineal, si la ponemos en el borde del caos, pues nos va a dar, tiene que haber, algo lo tiene que sostener. Y entonces aquí está. Es como salió por primera vez por ahí en el 2011 y luego hay una manera más avanzada que salió ya un poquito antes de la pandemia. Y fíjense, ¿ven la fórmula de arriba? Pues es la que encontramos, ¿no? Y esta que sigue abajo es la que vimos del mapa de punto fijo, ¿no? Era esta. Ahí está. Ahí están las dos abajo en gris. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió un milagro. Ocurrió un milagro. Es que la expresión que está ahí arriba, ya sea esta o la que se despeja, y la expresión de las trayectorias son las mismas. Son idénticas. Siempre y cuando a lo que le llamaban número de iteración sea el rango. Siempre y cuando el parámetro U en el mapa sea el menos el recíproco del número de datos. Siempre y cuando la posición a la iteración T sea el negativo de la N de K. Y siempre y cuando la K y siempre y cuando la de allá, ¿verdad? Si hacen eso, tan tan. Entonces, ¿qué es lo que concluyen? Dicen, no me lo creo. Mejor frótense las manos y digan, es que ya tenemos, ¿qué pasó? Está pasando algo de estas distribuciones tamaño-rango, las estamos generando con las trayectorias de los mapas. Eso es lo que está pasando. Y luego ya hubo una cosa más avanzada, más reciente, en el que aquello que era el formalismo estocástico, con la distribución fuente, se lo puedo conectar con el mapa. Este era el que era x menos 1 por x a la z, ¿verdad? Ahí está. Entonces, pues este resultado sí es de a de veras. Tan es de a de veras. Bueno, aquí vienen unos mapas exponenciales y sus trayectorias. Aquí está este mapa gaussiano que está relacionado con la distribución gaussiana. Miren que se aplastó el mapa, se pusieron las variables. Es esa función de error. Tiene que ver con la función de error, pero que es la trayectoria. Pero tiene ese mapa que el segundo término, pues, sería la distribución gaussiana si no fuera por el signo del exponente, ¿verdad? Es ese mapa y está en rojo y prácticamente pega con la recta 45 grados porque se ha de haber puesto el U, sí, el U pequeño. Y aquí está un pedacito amplificado de una trayectoria, miren, pasa de un lado a otro, pero apenas pasa. Y luego la trayectoria ya amplificada tiene que ver con la función de error. Porque hay muchos problemas en que los datos, las muestras de los datos, pues obedecen esa distribución. Luego, ¿qué pasa cuando toman, esto nada más lo voy a decir brevemente hoy, es el mismo mapa de punto fijo, pero lo estoy haciendo una perturbación, le estoy poniendo algo adicional con ese parámetro epsilon. Si ese parámetro epsilon tiene un signo,
estoy sacando el mapa fuera de tangencia y como se ve ahí, pues hay una trayectoria que pasa por el cuello de botella. Si ese parámetro tiene el otro signo, pues lo hago secante, lo aviento para abajo y ahora va a tener dos intersecciones. Y aquí está el mapa, apenitas, con un épsilon muy pequeñito, y el mapa está en rojo. Y curiosamente, si épsilon es igual a cero, lo que hemos estado mostrando es el mapa en tangencia. El mapa en tangencia está ahí, casi ahí, está un poquito sacado de tangencia. Pero lo que pasa es que hay otra rama, y de eso vamos a empezar a ver. Hay otra rama que está a la derecha, y cuando si está en tangencia y empiezo en la izquierda, pues la trayectoria se mete más y más a punto de tangencia hasta que se atora ahí adentro. Pero si lo saco de tangencia, pasa, sale, rebota en la rama de abajo, lo reinyecta y vuelve a entrar, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y ahí está en el recuadro la intermitencia. Y acá está ya el mapa en secante, pero también vean lo que era la divergencia, se vuelve un máximo. Y esas cosas son útiles ahora que aquí está, ¿qué pasa cuando, eso está puesto aquí? Porque de vuelta el interés son distribuciones de rango y esas son las curiosas, porque no es población de ciudades, sino estos datos traen el número de edificios en una ciudad que pasan de cierta altura y se consiguen esos datos. En Nueva York, ¿cuántos edificios pasan de tantos pisos? O en donde quieran, las ciudades que vayan en China, etc. Y entonces los circulitos se ven en azul, los circulitos en azul son esos datos que se obtienen de la literatura. Los agarra uno, y ahí vienen. ¿Y cómo fue que logramos eh, hacer ver que nuestro método, nuestra teoría, le pega contundentemente y tiene éxito? Estaba difícil porque por la forma de los datos. Entonces lo que se hizo fue usar lo que tenemos, pero diciendo, es que es finito, la muestra es finita. Y hoy no hablamos de qué pasa cuando estamos haciendo una teoría para algo infinito y la muestra es finita. Entonces la distribución que estamos usando, la P mayúscula, tiene que tener esa propiedad y no se la estamos poniendo, nada más estamos poniendo n a la menos alfa. Y entonces por ahí algún referee, un árbitro dice, ya los agarré, ya los agarré, ya los pesqué, a trabajar, mientras ustedes no se dediquen y generen de alguna manera eh, la distribución, no pongan nada más n a la menos alfa, tendrán que saberle poner el hecho de que es la base, sus muestras son finitas, y es ahí donde. Entonces uno dice, ah, te equivocaste conmigo. ¿Qué se puede hacer? Porque uno dice, yo no hago lo que usted me diga que haga, pues, ¿por qué lo voy a hacer? Y si el método tiene capacidad, ¿qué es lo que haría? Pues lo sacan de tangencia a ver qué pasa. Y luego ya le piensan que sacarlo de tangencia hace que en lugar de ser un camino que se mete y se mete y se mete y se mete para siempre, pues es algo que es
Serán muchos pasos, pero finalmente ve la luz del otro lado del túnel y sale. Ah, pues voy a sacar el mapa de tangencia. Y ahí dice epsilon igual a menos 2.35. Y está el valor de n máximo y el valor de n caligráfica, 30.000. Y el valor, pues es la ley de Sid. Entonces, esto que está escondido, y ahí está log, la mayoría de los colegas dicen, es que esto no obedece la ley de Sid. Y entonces nosotros estamos, ¿cómo que no? Tiene que obedecerlo. Y la manera que lo estamos viendo, nosotros tenemos con qué. Sacamos el mapa de tangencia, pero mantenemos, miren, Z fue ahí 2.0095, no sé por qué quedó, por qué no fue 2 exacto. Se pudo haber hecho el cálculo con 2 fijo, pero eso dio. Y ya para acabar con esto, ya que hicimos todo este tour, dice, ¿será que los datos de terremotos ocurren justo en esa frontera que le estuve diciendo, que me gasté tanto rato describiéndola? Las magnitudes de los terremotos exhiben esa corrección logarítmica. Si es así, los recíprocos de los primos deben obedecer bueno, es la ley de Gutenberg-Richter, ¿no? Y, y entonces será posible con muestras finitas ver esta conexión. Pero, ¿por qué estoy llegando? Qué bueno que llegué aquí, a este punto, porque también es un punto interesante para nosotros, porque estamos hablando de sistemas complejos. Y estamos hablando de que si su etapa empírica y que si puros datos. Y estamos hablando pues, en este caso, pues de datos, ¿no? De empíricos. Y la ley de Gutenberg-Richter es empírica también, ¿no? Y entonces, pero ya como que nos metimos por no sé dónde y acabamos que si los números y todas esas cuestiones, pero entonces, y aquí sí hay gente que, bueno, muy firmes, dice, bueno, pues vamos a ver datos de terremotos, y son de donde son muy buenos datos, otra vez en el estado de California, y este es un empalme. No lo tomé de otros autores, creo que lo hicimos nosotros para ilustrar. Y es que la conclusión a la que han llegado quienes trabajan con esto, o habían llegado hace unos años, es que sí se sigue una ley de potencias, pero el exponente es 1.66, bla, 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 el exponente. No sigue la ley de sí. Y entonces nosotros tuvimos la oportunidad de decir, ¿cómo que no? Ni modo que no, y el mismo Henrik Jensen, bueno, pero es otra historia. Entonces, aparentemente, y sí, hay literatura que dice que el exponente es por ahí, que viene de core fitting, de ajuste de... Y entonces lo que hicimos fue, y pues nos pusimos a la de a fuerzas en alfa igual a 2. Y a la hora de ponerse a la de a fuerzas en alfa igual a 2, este es semilog. Y aquella es log-log. Y esta es n de k, o sea, es magnitudes de terremotos, no frecuencias, magnitudes de terremotos, porque no hemos hablado hoy de frecuencias, contra rango. Y los datos es lo azul. Y lo que ocurre al poner z igual a 2 o alfa igual a 2 o q igual a 2, fíjense que n caligráfica es del orden de 30 y tantos mil. Sí, se juntaron
2 años de datos. Son muchos datos. Y lo que da es lo que está ahí, ¿cómo se llama este color? El morado, púrpura, este, pues no dio con z igual a 2, que es lo que diría, pues claro que no va. Pero le pusimos una corrección logarítmica que está ahí puesta en ese, ese t, con ese logaritmo o sea, no iba a ser una corrección logarítmica, habría que usar se usó el n máxima. Y bueno, y ahorita ya, el artículo está para que lo vean, pero al ponerle esa corrección logarítmica, se vuelve la curva roja. Entonces, según nosotros, la conclusión, y el día de hoy, es que sí se puede, bueno, por un lado, las distribuciones de rango, tenemos un método que usa la dinámica no lineal, usa la bifurcación tangente, usa los mapas en tangencia. Reproducimos la ley de Sif, pero no nada más la ley de Sif, sino otras clases de universalidad. La ley de Sif es una nada más. Cuando está uno hablando de mortalidad infantil o está uno hablando de varios otros ejemplos que salieron, pues todo depende. ¿Quién nos dice que es la, la clase de universalidad? Pues alfa, el valor de alfa. Y tiene algo de especial el valor alfa igual a 2 que nos da la ley de Sif. Pues sí, eso lo resaltamos viendo los conjuntos de números, los números primos y las correcciones logarítmicas. Entonces, esta no es toda la historia que hemos generado de distribuciones de rango. Por ejemplo, esta distinción entre frecuencias y magnitudes que no hace la gente. Entonces ahí tomamos terremotos y incendios forestales y estamos viendo n es tamaño y f es frecuencia. La ley de Benford es esta. Pero no, bueno, eso fue lo de hoy. Pero vamos a ver la próxima vez, es que ahí no termina la historia. Y hay otro tema que es el que corresponde a alometría, a las regularidades. Unas de ellas son de origen biológico, la ley de Kleiber, y ahí venía esta cuestión. La ley de Kleiber es una ley de potencias que crece. Metabolismo, la tasa de disipación de energía crece con el tamaño del organismo. En cambio, todo esto que estuvimos viendo hoy, la ley de potencias decrece. La ley de Sif, por ejemplo, de mucho a poco, decrece con exponente -1.